Buenas tardes, queridos televidentes. Una vez más les damos la bienvenida a su programa Descorriendo el Velo. Agradecido de Dios, como siempre, porque Él es quien provee este programa para dirigirnos a ustedes a fin de compartir todos los temas bíblicos y el acontecer mundial y nacional que se está llevando en relación a la situación mundial. Estamos enfocando a través de este programa, como cada domingo, temas que tienen que ver con todo el amplio saber, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, también lo esotérico, así como lo político y todo lo que tiene que ver con lo histórico. En esta tarde le damos la bienvenida a todos ustedes, como cada domingo que nos sintonizan, y estamos agradecidos por ello y queremos ser una fuente de bendición para ustedes a través de las informaciones que compartimos a través de este programa. Como siempre les decimos, este programa está colocado en las manos de Dios, día a día, hora a hora, minuto tras minuto. Oramos por este espacio a fin de que Dios tome control de un servidor en todas las informaciones que estamos compartiendo con ustedes. Hemos llevado a cabo en el transcurso de ya un mes, completamos en este día de hoy, lo que tiene que ver el tema de la ciencia de la salvación. Y lo hemos llevado a cabo a través del tema 1, 2, 3, y hoy arribamos entonces el tema 4. Cuando nos referimos al mismo tema en diferentes puntos, es porque es amplio y lo hemos estado llevando paso a paso a fin de que a los televidentes le puedan dar un seguimiento. A la misma vez también estamos, lo estamos recapitulando cada vez que lo tocamos, a fin de que al final, sea un tema manejable, no solamente por un servidor, sino por ustedes que nos sintonizan y de esa manera podamos, recibir ese conocimiento, compartirlo, extraerlo, analizarlo y de esa manera sacarle un buen provecho. El tema de la ciencia de la salvación, como ya lo dijimos desde un principio, lo que tiene que ver en materia de ciencia, se relaciona con el asunto de investigación e indagación sobre un asunto, en este caso la salvación. Como la salvación es un tema que está en el tapete, no solamente en el mundo cristiano, porque el mundo cristiano de manera teológica, histórica y tangible, demostrable, es quien ha proyectado un plan de salvación, porque como ustedes sabrán, el cristianismo abarca, diríamos, una tercera parte de la humanidad en materia de credo religioso, y la otra dos terceras partes están involucradas en el musulmán, en muchos dioses por ahí paganos que hay, que se adoran, el budismo, en Asia hay una serie de adoraciones esotéricas, y también tienen unos conceptos filosóficos referentes a una elevación espiritual. Pero en lo que tiene que ver con un plan tangible, histórico, demostrable, de plan de salvación, solamente el cristianismo quien ofrece. Entonces es por eso que de manera inicial exhortamos a los televidentes, no tanto ya a los que son cristianos, los que sí creen en este plan de salvación, sino en aquellos que no tienen ninguna posición ni tiene ninguna definición respecto a Dios, si existe Dios, si existe un plan de salvación, etc. Si usted está en ese mundo neutro, le decimos en esta tarde que lo único demostrable, ya lo dijimos históricamente, científicamente, arqueológicamente y literalmente, algo palpable, algo que es visible y que se puede palpar, se llama el plan de salvación de Jehová de los ejércitos a través de su Hijo que nos visitó hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene una veracidad. Ahora, las demás posiciones de religiones fuera del cristianismo, no abarcan ese concepto. Incluso el mismo islamismo, aunque viene del mismo patrón que tiene que ver de Dios ya en las promesas de Abraham, aunque el islamismo viene de Abraham con su primer hijo, y ahí vemos que fue en Isaac, por eso Dios hizo la salvedad, en Isaac te será llamada descendencia.
pero no en Ismael, porque Ismael lo que da es hijo para esclavitud. Entonces, el Islam está, Arabia, todo eso está sometido a lo que es el islamismo, y como sabemos, este profeta que vino en estos días, y lo puedo decir porque ya en el 700 después de Cristo, pues entonces viene ya a tener una filosofía religiosa totalmente diferente a lo que Dios proyectó. Y tampoco ha trascendido para nada, sino que es un asunto cultural. Sin embargo, eso no quita el hecho de que Dios está trabajando con todas esas personas y que al final de cuentas, como dice el libro de Romanos, en el capítulo 3, que cada quien será juzgado de toda la luz que haya recibido. O sea, en el sentido de que del que no conoció la ley, pues será juzgado sin ley, y el que conoció la ley será juzgado por la ley. O sea, Dios juzga los corazones, y Dios lo que mira es la intención del corazón. Entonces, de acuerdo a su conocimiento, Dios juzga a cada persona. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio entonces formalmente a este tema de esta tarde, de Ciencia de la Salvación, en el punto 4, y quiero recordarles a ustedes que estuvimos compartiendo las informaciones de temas de manera inicial, que Dios desarrolló una descendencia en el cielo a través pues de su único hijo. Ya habíamos dicho, estoy recapitulando, el ángel de Jehová, o el arcángel Miguel, que más tarde se convierte en humanamente y se convierte en Jesucristo, pero en condición de arcángel, el único hijo de Dios. Y ya estuvimos compartiendo con ustedes de que tuvo un inicio en Dios, como según Colosenses en el capítulo 2 hace referencia, lo hace referencia también en Hebreo en el capítulo 1, de que Jesús, o el arcángel Miguel, cuando era arcángel Miguel, en él, o sea, en él, ese término, o sea, esa consonante que lleva a un pronombre que se refiere a él, en él, o sea, que no es nada fuera de él. Dios no creó ninguna criatura fuera de él, sino en él, ni siquiera por él, sino en él. Y quiero que vayamos al libro de Colosenses, porque así quizá yo estoy haciendo un esfuerzo por tratar de explicar lo que quiero decir, y se puede quedar en dudas. Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él, dice el texto, fueron creadas todas las cosas. Ya eso lo hemos compartido muchísimas veces ya con ustedes en estas 3 semanas pasadas. Y en Él, dice acá, fueron creadas todas las cosas. O sea, la materia, todo lo que son criaturas. Aquí señala que las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Jesús es engendrado por Dios, es lo que aquí está diciendo la palabra, y todas las cosas Dios las creó por Él, o sea, de Él. La materia, los espíritus, todo vino a existir de Él. Y en consecuencia, entonces, como todo proviene de Él, y Él es el Hijo, entonces el Padre le pone todo como herencia a Él. El universo entero es de Cristo, porque el Padre se lo da por herencia. Ahora, tanto del universo completo como Jesucristo le pertenecen al Padre. Entonces, cuando nosotros razonamos este concepto, y usted dirá, ¿y por qué insiste tanto Agustín con esa incidencia? Porque esto es lo único que traza y que le da fundamento al plan de salvación. Y es lo único que quita y hace desaparecer los engaños satánicos de confundir lo que se llama el plan y el proyecto que Dios ha trazado a través de la historia en beneficio de la humanidad y en beneficio de la creación celestial, y sobre todo en beneficio de la credibilidad del Dios creador. Porque en la guerra que hubo en el cielo, la acusación satánica fue al extremo de acusar a Dios, fue tan al extremo de que la tercera parte de los ángeles creyeron eso, seres inteligentes.
Y si esa tercera parte creyó eso, fue porque los argumentos que Satanás empleó fueron al extremo, poderosos, grandes. Entonces, si arrastró la tercera parte de los ángeles, es porque ese argumento es poderoso, repito. Entonces, aquí en la tierra está haciendo el mismo trabajo, y no es de que con el mundo arrastrando a los que puedan ser guiados por el Espíritu de Dios, que lo está arrastrando que vean el mundo secular, no, sino dentro del mismo cristianismo, Satanás está llevando a cabo la obra de confusión y de tergiversar las verdades del Evangelio eterno, a fin de que usted y yo no nos resplandezca el conocimiento de Dios, y en consecuencia Dios no pueda manifestarse en tu vida y en mi vida y Él ser glorificado. Esa es la gran importancia que tiene el hecho de que estemos tomando tan en cuenta el principio de todas las cosas en materia de las criaturas, de la materia visible, de lo invisible, en el hecho de que fueron creados en Cristo y que Cristo fue engendrado por Dios, y Dios entonces le da todo como herencia a Cristo, tanto en el cielo, y cuando Cristo viene y se hace hombre, vuelve y gana por su sacrificio, pues el cometido por el que vino, y entonces de nuevo se reanuda o se repone esa posición de heredero de todas las cosas. Entonces, es por esa causa que el Evangelio lo estamos tratando de llevar a cabo con materia de ciencia, de una investigación, para poder entonces darnos cuenta o discernir los engaños que el enemigo ha penetrado a través de doctrinas, en este caso, por ejemplo, de la Trinidad, que ha creado lo que es un politeísmo de 3 dioses, y lo justifica en que son uno porque tienen un mismo propósito, un mismo común, todas esas cuestiones, que son socios. Entonces, por eso di que son un Dios. Eso es falso. O sea, si son 3 dioses. Y si son 3 dioses, hay politeísmo. Eso es una envoltura satánica. Y cualquiera imperceptiblemente no se da cuenta y no se da por entendido en el trasfondo que eso tiene. Incluso hasta los mismos que lo enseñan, maestros religiosos, ni ellos mismos muchas veces se están dando cuenta el trasfondo de ese engaño. De manera que estuvimos también tocando con ustedes que Dios desarrolló una descendencia, y esa descendencia, como Matán a Abel, vino a través de Set. Y en Noé, que pasa entonces ya a la segunda etapa postdiluvio, pues entonces llega a Abraham. Y Abraham llega a Jacob, que es Israel. Entonces esa descendencia llevaba lo que era una promesa. Y esa promesa estaba fundamentada en una simiente que no iba a tener efecto en ese derrotero desde la caída hasta Israel, sino que en Cristo, según Gálatas 3:16, era que se iba a cumplir esa promesa de la simiente. Y no es más que esa promesa de la simiente, no es más que lo siguiente. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, esa promesa entonces toma vida. Y toma vida en el sentido de que en el capítulo 1, los versículos 12 al 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nuevo engendro. Aquí está hablando engendrado, que no son engendrados de sangre, sino de Dios. Nuevo nacimiento, que es lo que también ahí Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, que tienes que nacer de nuevo. Y ya también compartimos con ustedes que ese nacimiento tiene que ver con diríamos con un injerto, si podríamos decir, porque Jesús nació con ese ADN genético perfecto, como fue creado Adán al principio, que no heredó pecado, sino que lo adquirió al desobedecer. Jesús entonces, al igual que el Adán que había de venir, pues nació sin pecado y fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, en esa condición, ya que Jesús ganó, o sea, lo que es la justicia propia, Jesús la ganó como herencia eterna de salvación, entonces Jesús transmite esa herencia
de sus códigos genéticos, de Él, lo transmite a través del Espíritu Santo en crear nuevas criaturas. Entonces, por eso que en este estudio que hemos estado llevando a cabo, estamos tratando de llegar al final o al cometido del mismo, de entender qué significado que tiene esta descendencia de Dios, de su Hijo, de todo el cielo y todos los poderes y toda la gloria que hay en el cielo, como herencia, y cómo en Adán también se le propuso ser heredero, y Adán cayó y ahí se cortó esa herencia, y cómo humanamente entonces Dios lleva una herencia que aunque no tenía efecto legal, porque era caída, pero entonces toma efecto jurídicamente ya de ser herencia en Cristo Jesús. Entonces, es por eso que hemos estado manejando este tema, a fin de que usted y yo podamos entender cada día lo que el Señor tiene planificado para nosotros y qué es lo que significa verdaderamente ser cristiano y qué es lo que es la religión cristiana. Entonces, para continuar con este tema, vamos a hacer un corte musical y en breve continuamos con su programa de Corriendo el Velo con su tema Ciencia de la Salvación 4.
De vuelta en su programa Descorriendo el Velo con su tema Ciencia de la Salvación 4. Miren, estamos enfocando, ya arribando en lo que tiene que ver con el final de estos temas. Y tiene que ver con el señalamiento justo de lo que es cristianismo, lo que es un cristiano y qué compone una iglesia de Dios. Y para ello, con todo lo que hemos compartido con ustedes, podemos denominar qué fue lo que Cristo hizo o obtuvo con su sacrificio en la cruz. Y todos sabemos que Cristo fue crucificado, que lo he compartido mucho con ustedes, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios que fue sustituto de la muerte que merecía la humanidad, así como Adán y Eva que merecían morir, y en ese momento en Génesis 3, pues allí encontramos de que murió Dios, sacrificó un animal en sustitución de ellos, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. En el día de expiación, al final del tipo que había aquí en la tierra, en el santuario terrenal, pues al final, como día de expiación, entonces ese día se purificaba el santuario y los pecados eran llevados a Satanás. Entonces Jesús muere el día de la Pascua, que justamente es el día de expiación. Entonces, ese día de expiación, el sumo sacerdote era que aquí ministraba. Ya le dijimos que cuando Jesús murió, no lo mató aparentemente un sacerdote, pero así fue, porque aunque fue por orden ya del gobierno romano que se llevó a cabo, no obstante, el gobierno romano en ningún momento dictaminó la muerte de Cristo, sino que obedeció por motivos políticos al sumo sacerdote que reunió a los sacerdotes para determinar la muerte de Cristo Jesús, y dijimos que fueron ellos quienes pues llevaron a cabo la muerte intelectual de nuestro Señor Jesucristo. O sea que literalmente ellos no atravesaron el animal, pero sí por ellos fue que fue atravesado o murió sacrificado en la cruz de Calvario nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio era el antitipo que el tipo llevaba en el día de expiación en el santuario celestial. De manera que, como estamos hablando de tipo y antitipo, entonces Jesús sube al cielo porque tuvo una repercusión terrenal y celestial. En el cielo, porque el cielo estaba contaminado, y ya compartimos con ustedes, no por los pecados de la humanidad, sino por los pecados de Satanás y los ángeles, por la rebelión en el cielo que se opusieron a Dios. Entonces, el pecado no es más que transgresión de la ley. Aquí humanamente le dicen que es violar los códigos de la constitución de las leyes terrenales, que es lo mismo. Entonces en el cielo se contaminó en el sentido de que como juicio que se lleva en el santuario, allí entonces había un problema que había que resolver, que se extendió a la tierra por Adán y Eva haber cedido también a esa caída, que tuvieron también esa tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces, ese sacrificio de Cristo, Cristo va y se presenta al cielo, se le presenta ya al Padre, y quiero compartir con ustedes dos citas que aclaran lo que verdaderamente ocurrió. Y es en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11 al 12, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como se hacía aquí en el santuario terrenal, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué era lo que se señalaba en el día de expiación en el santuario terrenal? Eso mismo, ese simbolismo. Redención. Todos los pecados eran acumulados de todos los penitentes, eran perdonados porque estaban allí. Pero esos pecados realmente eran de ellos, pero estaban retenidos ahí en el santuario. Al final, entonces, esos pecados se le pasaba al macho cabrío por Azazel, que representaba a Satanás, del cual era suelto en el desierto, y se le cargaban todos los pecados. Entonces, por Jehová, entonces ese sacrificio purificaba, limpiaba, y ahí esos pecados eran a Azazel, y entonces era quemado fuera. Entonces, quedaba limpio. Eso simbolizaba lo que era la redención. Cristo obtuvo eterna, dice acá, redención. Entonces, ¿qué simboliza esto?
en el mismo Hebreo, pero en el capítulo 1, hay una cita que quiero compartir con ustedes y es 1:3. Y dice, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, dice el texto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, dice el texto, que era lo que hacía ya, eso, que se purificaba el santuario, o sea, el lugar santísimo, se purificaba, y repito, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús inmediatamente dice que entró con su propia sangre y dice acá que hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿para qué se sentó Jesús? Entonces ya Jesús, número uno, viene aquí a la tierra y es sacrificado. Ese sacrificio, esa sangre, sirve para lo que es cumplir con lo terrenal y cumplir con lo celestial. De hecho, fue tanta esa realidad que inmediatamente, no en ese mismo momento, pero ya se había determinado, previo, ya porque se determinó el carácter de Satanás y ya fue condenado. Ahora, lo que selló su condenación fue este acto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, legalmente constituido en el santuario celestial. Y desde entonces se dio apertura a lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en esa condición quedaron condenados Satanás y sus ángeles y todo lo que le sigan quedaron condenados a muerte eterna. ¿Qué es lo único que resta? Bueno, la ejecución de eso. Eso se pudo haber hecho en ese mismo momento. En ese mismo momento se pudo haber llevado a cabo lo que era la ejecución ya de Satanás, de los ángeles y de todo lo que no aceptaron a Cristo, y Cristo entonces recibir a sus salvos. Ahora, ¿por qué no se llevó a cabo? Porque Dios tenía un plan de alcanzar un número de salvos que estimamos de que es un número de completar que tiene que ver con la tercera parte de los ángeles que se perdieron en el cielo. Entonces, en esa condición fue que se le dio entonces un periodo de tiempo al plan de salvación y en consecuencia Satanás entonces ha tenido un espacio de vida que, según nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, dice 12 también, por lo cual alégrense cielos y lo que moráis en ellos. ¿Por qué alégrense cielos y lo que moráis en ellos? Lo he dicho muchas veces, porque ya Satanás fue condenado, fue purificado el santuario celestial, todo quedó en orden, Jesús se sentó ya porque culminó, y lo que está esperando, lo que le voy a decir en Primera de Corintios, después de esta cita. Por lo cual, alegraos cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, Satanás se pudo haber destruido de una vez. Hay en esa sentencia de la salvación de Cristo y de la justificación de Dios para los ángeles celestiales que tenían las dudas o que estaban tratando de que se demostrara que Satanás estaba equivocado en su propuesta. En ese sentido, alegraos cielos porque se liberaron de ese problema. Hay de los moradores de la tierra porque Satanás ya aquí iba a estar establecido durante un periodo de corto tiempo, que van 2000 años, que para nosotros es mucho, para Dios son 2 días. Y ese tiempo se le ha dado a Satanás porque Dios quiere alcanzar un número de salvos. Entonces, en esa condición es que preguntamos, entonces, wow, ¿y por qué Dios extiende ese tiempo? Porque quiere alcanzar un número de salvos. ¿Cuál es la razón? Porque hay que completar, Dios es todo lo de Él es perfecto, y Satanás, aunque intervino e hizo daño, pero Satanás no va a estorbar el plan de salvación de Dios. Jehová no va a lograr que los designios divinos lleven su fin y su cometido. Él, a través de su intervención, no iba a lograr amedrentar los planes divinos.
Y es por eso que Satanás no es más que un fracasado y todo el que lo sigue es más fracasado y todo el que sigue el mal y sigue el camino que lleva a la perdición no es más que una persona fracasada. No tiene futuro y el fin es pues ser destruido en la segunda resurrección, en donde serán condenados todos aquellos que no aceptaron el plan de salvación. Ahora, Jesús se sentó y dio ese espacio de tiempo. A ese tiempo se le llama tiempo escatológico. Y ese tiempo escatológico tiene una relación, porque todo lo de Dios es perfecto y relacionado con lo que tiene que ver con su número perfecto, 7, y lo que es un año de actividad de santuario. Y en esa condición vemos que están ya en Apocalipsis 1 y 2, que se habla, y hasta 3 llega, el capítulo 3, que se hablan de las 7 iglesias, que corresponden a 7 periodos que va a durar el cristianismo, y ese periodo fue el espacio de tiempo, que el corto tiempo que se le dio a Satanás para obrar, y Dios entonces en consecuencia ganar alma, porque si Dios quería ganar alma, también tenía que dejar a Satanás suerte para legalmente tener todos los derechos Satanás de impedir el que Dios ganara alma y que Dios tuviera entonces también derecho a ganar almas, a pesar de las interferencias de Satanás. Ahora, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, es que hay la aclaración más tangible de comprender entonces ese proceso. Dice acá, a partir del versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El orden, ese es el orden. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esa fue la victoria que Jesús vino a conquistar. Allá los muertos y aquí condenación y aquí resurrección. Porque así como en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Notan el proceder de la simiente. Adán allí fracasó, Cristo aquí triunfa. Pero cada uno en su debido orden. Ese es el Evangelio, orden. Cristo. O sea, aunque usted sepa que Enoc, antes del diluvio, fue llevado por Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Moisés, resucitado y llevado al cielo. Elías, llevado vivo al cielo. Déjenme decirle que Satanás, según Judas, se opuso a que Dios se llevara a Moisés. No tenemos registro con el caso de Elías, ni con el caso de Enoc. Pero legalmente, constitucionalmente, en lo que tiene que ver la constitución divina, no procedía que Dios que nadie recibiera la redención fuera de Cristo. De manera que podemos inferir, que es el término que podemos compartir, en otras palabras, podemos deducir, no leerle literalmente, bíblicamente, de que Dios se llevó a Enoc, que representaba al mundo antes diluviano, que se cerró ese capítulo y se abrió un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con un primer pacto que Dios hace, y Moisés entonces es representante y Elías es representante de la línea de los profetas, porque en Samuel el pueblo rechazó el gobierno de Dios sobre ellos y pidió rey. De manera que Dios estaba unido a su pueblo y su profecía unida a su pueblo, y desde entonces, desde Samuel entonces se dividió lo que es la línea de los profetas diferente a la línea del sacerdocio y del pueblo. Entonces Dios hablaba a través de los profetas. Entonces los profetas los representaban Elías, y vemos entonces esos personajes que Dios se lleva, es como representación de pactos y representación de tiempo que tuvieron lugar esos representantes, para en el día de la redención que ellos fueran representantes legalmente o testigos ante la justicia divina de que ellos eran estaban vigentes y son representantes de todos esos acontecimientos, de todos esos tiempos. Pero que si Cristo fracasaba, esos personajes automáticamente tenían que ser devueltos para acá. Es nuestro inferimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo primer redimido y autorredimido por la fe. Las primicias
que fue lo que él se llevó, que eso era comparativo con las fiestas de la Pascua que se presentaban. Luego los que son de Cristo, ¿ya? Que es lo que se lleva, en su venida, dice el texto, miren el orden. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo que Él dio para redimir o completar el número de los salvos, Satanás se le permitió seguir obrando como usted lo ve que está ahora. Pero va a ser suprimido Satanás y todo lo que usted está viendo ahora. Y los hijos de Dios, en estos últimos tiempos, somos los que vamos a pisotear la cabeza de Satanás aquí en la tierra. Y esa es la verdad que el diablo no quiere que se sepa. Sino que se entienda que los hijos de Dios siempre van a estar corriendo y van a estar escondiéndose como los gatos, o sea, perdón, como los ratones y el gato. Y que al final de cuentas la gloria de Dios nunca se va a ver. Y sigue diciendo, porque preciso es que Él reine, oiga bien esto, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice en el libro de Hebreos, pero aún no vemos que todo esté debajo de sus pies, y así es, pero lo será. Y dice que el postrer enemigo que ponga todo debajo de sus pies, que será destruido, será la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, dice el texto. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él, a Cristo, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Entonces aquí, de una manera clara, hermano, vemos el orden del plan de salvación. Y cómo lo que le estoy explicando desde el cielo, antes de existir la tierra y todo, lleva un orden y al final termina con ese orden. Hoy, el plan de salvación se presenta como una cosa, de una fe así volátil, aérea, que cree en Dios, pídele a Dios justicia propia, bien, busca al Señor, pídele. Óigame, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay proceso. Las mismas instituciones religiosas, si notamos, están hoy pues abarrotadas de una serie de enseñanzas, de doctrinas que han formado y de dogmas que tienen como gobierno infalible en sus creencias. Y el adherente que viene allí, o el creyente, viene y lo someten a eso, y tiene que creer eso y no puede opinar nada en contra de eso. Entonces esas son actitudes de gobierno y control satánico, no divino. Dios da a la humanidad, al ser humano, libre albedrío. Mire, Satanás, cómo anda suelto. Y usted dirá, ¿y qué está haciendo Dios? No, Dios está presentando su verdad, Satanás su mentira. El que acepta la verdad de Dios, pues acepta la salvación. El que acepta la mentira de Satanás, pues acepta entonces la maldición y la condenación. Entonces Dios pone a cada quien, escoge. Satanás no es su método. El método de Satanás es someterte. Yo dije esto y esto es así. Entonces, Dios no es así. Entonces, si una iglesia representa a Dios, debe darle libertad a sus creyentes para que expongan sus creencias, deben darle libertad a sus creyentes para que pongan en tela de juicio lo que están presentando, para que tengan sus criterios y no se pongan como un instrumento de ellos, como que ellos son los que van a determinar la salvación de ellos. Entonces, ese sistema que hoy se está llevando a cabo en todos los cuerpos cristianos, de controlar y someter a sus creyentes a vara, o si no se va de aquí, entonces es una demostración de que eso no es de Dios. Hay una condición que queremos compartir con ustedes que tiene que ver con el hecho de cómo vive un cristiano. O sea, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es tocada por el Espíritu de Dios. Lo primero que queremos resaltar es que una persona que nace de Dios, una persona, o por lo menos que anda buscando a Dios de corazón, quizá no ha nacido de nuevo, pero anda buscando a Dios de corazón, que es lo que más podemos trabajar ahora, con personas que andan buscando a Dios de corazón, no que hayan nacido de nuevo.
Hoy todavía el nacimiento de nuevo no es perceptible, no se ve. Un servidor aquí, me presento humildemente que todavía no he nacido de nuevo. Y esto es realmente una declaración que estoy haciendo acá públicamente. No he nacido de nuevo porque ando buscando ese nacimiento. Ando buscando a Dios de todo corazón. Y realmente sé que no he llegado al término de un nacer de nuevo. Y si tengo una vida nueva, que la tengo obviamente, porque cuando antes no andaba en los caminos de Dios, era una persona dominada por vicios y calles y cosas. No obstante, hoy, gracias a Dios, pues no soy dominado por esos poderes, pero lo que es verdadero cristianismo, todavía no he hecho los amarres, pero estoy amarrándolo. Y es lo importante. Y le dije, Señor, compartía con mi hija, ¿por qué tú me revelas todas estas cosas y por qué tú me pones espíritu de disposición de aclarar y de pronunciar y de anunciar tus verdades? ¿Por qué tú me pones este gozo, esta decisión, esta complacencia de anunciar tus verdades, de sacrificarlo todo por tus verdades? ¿Por qué tú me pones ese gozo? Si yo no me lo merezco, si todavía yo no soy la persona que tú quieres que yo sea. Entonces el Señor me hizo entender a mí de una manera linda y clara precisamente eso. Porque tú me andas buscando, es que yo te estoy dando todas estas verdades, porque esas mismas verdades son las que van a transformar tu vida. Porque el conocimiento lo que hace es que sustituye la ignorancia. El conocimiento lo que hace es que destierra las tradiciones, las culturas y las costumbres que tenemos. Pero cuando no tenemos conocimiento, permanecen toda esa tradición, toda esa costumbre y toda esa impotencia y esa debilidad que nos domina. Entonces yo le di gloria al Señor. Y estoy compartiendo esto con ustedes porque aquí estamos tratando de ser lo más transparente posible. Una persona que busque a Dios de todo corazón, sacrifica todos los derechos terrenales, todos los privilegios terrenales que chocan con el proyecto de salvación de Dios, lo sacrifica todo. Es una persona que anda buscando a Dios de todo corazón. Sacrifica todo lo que posee, tanto bienes materiales como todo lo que tenga a su alrededor, incluso él mismo se sacrifica por el plan de Dios. Pero hoy es al revés, utilizan el plan de Dios para enriquecerse, utilizan el plan de Dios para obtener bienes materiales, utilizan el plan de Dios para lucrarse y para acomodarse, para tener una representación, para creer ser algo, para vender una imagen, que es lo que hoy se ve, como los artistas que quieren ser famosos. Hoy los líderes religiosos lo que quieren es granjearse fama, darse a conocer, hacer cosas en espectáculos públicos para ser atractivos a los creyentes. Entonces, un verdadero cristiano es una persona mansa, humilde, no se cree nada, una persona que no quiere nada para sí, excepto la gloria de Dios en su vida, que es la presencia de su Espíritu. Una persona que busca a Dios de todo corazón se hace enemigo del mundo, no porque voluntariamente, sino que inmediatamente, como dice Santiago, que el que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De igual manera, el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, en esa condición, pues, esa persona no le importa, no tiene nada que ver con que el mundo lo acepte o no lo acepte, porque realmente lo único que le interesa es que sea Dios que lo acepte de todo corazón. Esa persona también pierde su identidad personal. Ya esa persona no anda procurando establecerse en ninguna posición terrenal de importancia, sino una posición celestial a través de la fe que Dios le tiene como sitial, y Dios se lo revela cuando ora, cuando está en comunión con Él, siente la presencia de Dios, siente la confirmación divina. Entonces esa persona realmente anda buscando a Dios de todo corazón. Y podemos decirles entonces que ese tipo de personas, sus oraciones no van dirigidas a sus intereses personales. Una persona que es cristiano auténtico, no. Auténtico no, sino una persona que anda buscando a Dios de todo corazón. Con eso que estamos, porque todavía no nos ha amanecido en ese sentido. Una persona que anda buscando a Dios de todo corazón, sus oraciones van dirigidas a los intereses del cielo.
al plan divino. Señor, mira que se dé esto, que se dé acá, mira plan, estos son tus proyectos, Señor, oro por esto. O sea, el plan de Dios, ese es su enfoque. Sus oraciones van dirigidas no a Él, sino a las personas que no conocen el Evangelio, las personas que están perdidas y que están decayendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice bien claramente, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Hoy los creyentes lo que oran es por las añadiduras, porque no les ha resplandecido el conocimiento de la salvación. Entonces, hoy, como gente común, lo que andan buscando son satisfacer sus necesidades, y sus oraciones día a día pidiéndole a Dios, dame, 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 dame. Entonces, Cristo oró. ¿Por quién? Por los discípulos, para que sean uno como tú y yo, oh Padre. Ellos no son del mundo, Señor. No oro por el mundo, oro por ellos, dijo Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros debemos orar entonces? Jesús oró por sus discípulos. Ahora, nosotros como discípulos de Cristo debemos orar por el mundo. Y esa es la cadena que envuelve el plan de salvación. Y queremos decirles, mi querido, que las instituciones religiosas, y hago esta declaración públicamente acá con toda responsabilidad, todas las instituciones religiosas cristianas tienen un enfoque terrenal. Ya eso lo hemos compartido con ustedes, pero hago esta aclaración porque el juicio que se va a llevar a cabo al final, el juicio de Dios, y aquí vamos a concluir ya con el tema de esta tarde, el juicio de Dios, mis queridos hermanos, se va a llevar a cabo para destruir, purificar la tierra con fuego, para destruir todo lo terrenal, todo lo materia, todas las cosas que hay aquí en la tierra, purificarla, y Dios mismo, según Apocalipsis 20, el trono de Dios va a descender y estarán juntos. Dios va a estar en este mismo espacio. El trono de Dios va a descender aquí y Dios va a convivir, y nosotros vamos, como los ángeles, vamos a convivir con Dios delante de la presencia de Dios. El último juicio se va a llevar a cabo los justos. En estos últimos tiempos, los que van a quedar vivos, que van a representar a los 144,000, para ellos se van a preparar tronos, según Daniel 7, y allí también en Apocalipsis se hace la alusión, en el capítulo 20, de que se sentarán y juzgarán. Ese último juicio lo va a llevar a cabo entonces en los escogidos de Dios, que van a vivir los últimos tiempos, y Dios va a manifestar su gloria tan extraordinaria que ellos van a ser merecedores de juzgar en el último juicio. El juicio que se está llevando ahora no es en el santuario celestial, es en Cristo. Cristo sabe quiénes son suyos y quiénes no lo son, y Él entonces va a dictaminar. Así que los cuerpos cristianos están alineándose con el mundo y están cosechando, lo único que están cosechando es perdición eterna junto con todos los que le siguen. Así que en esta tarde agradecemos la gentileza de su atención, invocando el nombre de Dios para que nos bendiga, nos ilumine en conocer sus caminos, y que usted y yo, querido televidente, podamos tener oído para oír estos anuncios del Señor, esta emergencia del Padre Celestial, para que tú y yo podamos ser sellados y tener vida eterna en Cristo Jesús. Feliz tarde y que Dios te bendiga. Telecontacto presentó. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.
Garantizamos la satisfacción total de nuestros clientes. Armadura, basada en el entrenamiento continuo de nuestro personal, protegiendo y resguardando los bienes y personas puestos a nuestro cuidado. Vigilancia física y monitoreada de su propiedad las 24 horas del día. En Armadura, nuestra misión es garantizar a nuestros clientes el desarrollo e implementación de nuestros estándares de seguridad basados en la profesión